¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. O si me están viendo por la mañana, muy buenos días, o por la tarde, muy buenas tardes, ¿sale? Vamos a continuar con clases de operaciones de transferencia de calor. Estamos en la unidad número 3, estamos viendo la parte de intercambiadores de calor, ¿sale? Entonces, las clases pasadas hemos visto precisamente, oh Dios mío, hemos visto precisamente ejercicios, ¿vale, chicos? Donde precisamente calculamos el coeficiente global de transferencia de calor, que es un parámetro sumamente importante cuando se hacen análisis de intercambiadores de calor, ¿sale? Entonces vamos a entrar ya en forma en precisamente las dos diferentes técnicas que podemos aplicar para hacer un análisis de un intercambiador, que son las que tenemos por aquí, ¿vale? Son las principales, no quiere decir que no pudiera haber más o diferencias entre estas, ¿sí? Una de ellas es la diferencia de medias logarítmicas de temperatura, que estas son sus siglas en inglés, o el método de la efectividad, ¿sale? O que es el número de etapas, que precisamente viene siendo el número de etapas un número de etapas de transferencia, ¿sale? Esa es la definición, ¿vale? Estas son sus siglas en inglés, Number Transfer Units, ¿vale? Es sus siglas en inglés. Entonces, algunas definiciones aquí importantes, ¿vale? Entonces, por lo general, los intercambiadores de calor, son equipos que suelen manejarse o se trabajan en condiciones de operaciones estacionarias, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que trabajan con flujos estacionarios. Entonces, el CP varía con la temperatura, ¿sale? Eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero si estás haciendo un análisis tú en un equipo y si el gradiente o el cambio de temperatura no es muy grande, pudieras analizar ese sistema con un CP promedio, ¿sale? O un CP, en este caso sería un CP promedio, un CP constante, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos análisis de intercambiadores de calor, los analizamos en estado estacionario y suponemos que sus propiedades son constantes, ¿sí? Y suponemos que la conducción de calor axial se puede despreciar, ¿vale? Entonces, se supone como sistemas adiabáticos, eso es lo que les digo, respecto a los alrededores del intercambiador. ¿Qué quiere decir? Que suponemos que el intercambiador en ningún momento va a perder calor a los alrededores. ¿Qué quiere decir? Que toda la energía siempre estamos analizándola que se conserva dentro del sistema, ¿sale? Conservación de la energía. Es por eso que podemos aplicar fácilmente la ecuación de la primera ley, ¿vale? Entonces, cuando tú analizas un intercambiador de calor, puedes analizar cada una de las corrientes individualmente. ¿Cómo? Haciendo un balance de energía precisamente en cada una de las corrientes, ¿sale? La ecuación haciendo un balance de energía para el fluido frío y para el fluido caliente te llevarían a estas expresiones que son las que tenemos en esta parte de aquí. ¿Sale, chicos? Estas serían, ¿vale? Los balances de energía para un fluido frío y para un fluido caliente. ¿Sale? Déjame ver, creo que no tengo un error ahí. No, creo que está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Sale? Que aquí precisamente cabe señalar algo, que es, en teoría aquí estos valores de Q, según yo esto debe de tener un signo negativo, pero pues lo voy a checar, chicos. Según yo esto debe de tener un signo negativo. ¿Sale? Que Q debe de ser positiva, ¿sale? Si lo vemos desde la perspectiva precisamente de la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque precisamente la segunda ley de la termodinámica nos dice hacia dónde es la dirección a la que va a ocurrir un proceso, o si puede ocurrir espontáneamente o no puede ocurrir ese proceso, ¿sale? Entonces estos valores tienen que ser positivos, ¿va? Entonces, aquí, si se fijan, mis variables tienen unos subíndices. Estos creo que ya los conocen, ya les había dicho. Tenemos los subíndices S y E. S y E indican salida y entrada, ¿sale? Creo que eso es bastante sencillo de comprender, pero tenemos otros subíndices que es la C y es la H, ¿sale? La C y la H indican, primero la C y la H nos indican, la C indica que es del fluido frío y la H indica que es el análisis del fluido caliente. ¿Por qué? Porque pues vienen de las palabras en inglés cool y hot, ¿sale? Cool y hot. ¿Va? Entonces, pues por eso de aquí viene la C de frío y aquí viene la H de caliente, ¿va? Entonces, esto es importante porque es nomenclatura que vamos a estar aplicando durante todo este intervalo, ¿vale? Cuando se hace este tipo de análisis, se suele definir una nueva variable, ¿sale? Que vamos a nombrar como C, a secas. Bueno, C y va a tener un subíndice. ¿Va a tener un subíndice C o va a tener un subíndice H, ¿sale? ¿De qué va a depender este subíndice? Pues este subíndice va a
va a depender si nos estamos refiriendo a la corriente fría o a la corriente caliente. ¿Y qué es esa C? Pues C se define como la razón de la capacidad calorífica y no es más que el producto del flujo másico por la capacidad calorífica. Si se fijan, aquí está flujo másico por capacidad calorífica, flujo másico por capacidad calorífica, ¿sí? Entonces nada más le ponemos C si es del fluido frío o le ponemos DH si es del fluido caliente, ¿sale? Entonces, para que sepan que es C, C y CH, ¿sí? Se les conoce como razones de capacidad calorífica, ¿va? Entonces, podemos analizar dos tipos diferentes de intercambiadores de calores que precisamente se llaman condensadores y evaporadores, que no se analizan con estas ecuaciones, se analizan con una ecuación diferente, que es esta que tenemos aquí, que esta representa precisamente que el flujo de calor que se da en un condensador o un evaporador va a ser igual a esta M puntito, donde esta M puntito no la podemos definir como tal, como un flujo másico, sino que se define como una rapidez de vaporización o condensación. Este estará multiplicado por esta HFG, que precisamente esta es la entalpía de vaporización o la entalpía de condensación, que es la misma pero con signo negativo, ¿vale? Es el mismo proceso pero a la inversa, ¿sí? Estas las pueden ustedes leer de tablas, ¿vale? Estas lo pueden leer de tablas, esas entalpías. Entonces, la razón de transferencia de calor también se puede expresar de manera análoga a la ley de enfriamiento de Newton, que es lo que ya vimos, pues sí, que ya hemos visto esta expresión precisamente. Aquí está el coeficiente global de transferencia de calor, el área superficial y el delta de temperaturas. Nada más que aquí cuando hacemos, o bueno, cuando utilizamos estas técnicas, nosotros utilizamos un delta T diferente, ¿vale? Este delta T que vamos a manejar ahora va a ser un delta Tm, donde este delta Tm puede ser un delta T promedio o puede ser un delta T logarítmico de temperatura, ¿sale? Entre los dos fluidos. Ahorita vamos a ver este, que es el logarítmico, ¿va? Es importante. Precisamente, pues es con lo que empezamos aquí. Ahora sí ya vamos a ver la primera técnica, que es la diferencia media logarítmica de dos temperaturas, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se calcula esta delta T media logarítmica, chicos, ¿sí? Vamos a ver de dónde se obtiene. Vamos a analizar un intercambiador de calor que es este de aquí, de tubos, ¿sale? Que precisamente es un flujo cocorriente, si se fijan. Y aquí tenemos en la parte superior cómo sería el perfil de temperaturas tanto del agua fría como del agua caliente. Si se fijan, cada una tienden a alcanzar el equilibrio entre las dos, ¿vale? Entonces aquí podemos obtener un par de expresiones que van a ser muy importantes para hacer nuestro análisis. De aquí podemos ver precisamente, déjenme esto un poquito más para abajo, que la diferencia de calor, ¿sale? Acuérdense que el calor pues sería el área bajo la curva en estas secciones, ¿sale? Y la transferencia de calor pues está dando hacia abajo, ¿verdad? Sería la transferencia de calor o la diferencial del calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia entre las temperaturas caliente y la fría por la diferencial de área. ¿Qué quiere decir? Que conforme nos vamos moviendo en el intercambiador de calor, el área, vamos avanzando o va aumentando el área, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues entre más nos movamos, precisamente pues esta área se va modificando por la longitud en la que vamos avanzando, ¿sí? Entonces aquí quiero que resalten dos deltas muy importantes que vamos a analizar, este delta 1 y este delta 2. Delta 1 hace alusión al cambio de temperaturas en la entrada del intercambiador, mientras que delta T2 hace alusión a las temperaturas a la salida del intercambiador, ¿sale? Que son estas que tenemos aquí, que van a ser muy importantes que vamos a analizar. Entonces, nosotros podemos hacer un balance, chicos. Esto lo subo un poquito más. Vamos a hacer un balance de energía para nuestro fluido frío y para nuestro fluido caliente. Y esos balances de energía les van a quedar de esta manera. A partir de la primera ley de la termodinámica los podemos obtener, ¿sí? ¿Vale? Nada más que tendrían que obtener la forma diferencial de su ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que estas diferenciales de calor, pues como el sistema es aislado, deben de ser iguales, ¿vale? Esta debe de ser igual que esta, ¿vale? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? De aquí vamos a despejar la diferencial de temperatura de cada uno de los balances, el balance en el agua fría y del balance en el agua caliente. Y nos quedan estas expresiones que tenemos por aquí.
¿Qué le vamos a hacer a estas expresiones? Pues esas expresiones las vamos a restar, ¿sale? Restamos una menos la otra. Para ser más específicos, vamos a restar dh menos dt, ¿sale? Entonces restamos dh menos dt. Esta menos esta otra, ¿sale? Entonces nos quedaría esta expresión así, ¿va? Entonces, si están de acuerdo conmigo, estas diferenciales, bueno, podemos factorizar la diferencial de esta expresión de aquí y la factorizamos y nos va a quedar la diferencial de esto que tenemos por acá, ¿sale? Y eso va a ser igual a la diferencia de temperaturas que tendríamos, bueno, más bien la diferencia de estos términos, de este menos este, ¿sale? Pero si se fijan, esta diferencial de Q es la misma que esta diferencial de Q, por eso la puedo factorizar y puedo factorizar el signo negativo también. Entonces factoricé el signo negativo y me queda la suma de esas dos, ¿sale? Y los flujos básicos. Si se fijan, es este y es esta de acá, ¿sale? Eso es lo que tengo. Ahora, vamos a recordar una definición precisamente del intercambiador de calor que teníamos acá, ¿vale? De esta de acá arriba, que nos decía que precisamente la diferencial del calor, ¿vale? Es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el cambio de temperaturas por la diferencial de área, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo sustituir esta diferencial del calor aquí. Entonces lo hacemos, la sustituimos y nos queda esta expresión que tenemos por aquí, chicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a integrar. ¿Qué vamos a integrar? Este término lo voy a pasar dividiendo para acá. Y lo paso dividiendo para acá e integro de este lado e integro de este otro lado. Este lado lo voy a integrar con respecto al área superficial y este lo voy a integrar con respecto pues, a esta diferencia de temperaturas. Los límites de integración van a ir desde las temperaturas de entrada hasta las temperaturas de salida y los del lado derecho de este lado va a ser desde 0 hasta la área superficial. Como estamos suponiendo que el coeficiente global de transferencia de calor va a ser independiente del área y como esto está fuera de la diferencial, es una constante, ¿sale? Me queda esta expresión, me queda un logaritmo natural, ¿sale? Inténtalo, es bastante sencillo, chicos, ¿sí? Entonces me queda esta expresión que es un logaritmo natural. Entonces vamos a tratar de trabajar esta expresión que nos queda aquí. Si ustedes recuerdan, tenemos estas expresiones al inicio, ¿se acuerdan? Las que despejamos de los balances, ¿sí? Entonces, ahora vamos a despejar para obtener precisamente estos términos que tenemos aquí, ¿sale? Voy a despejar para dejar estos inversos solitos y nos quedaría este y nos quedaría este. Entonces, si se fijan, yo puedo sustituir este. Esto es lo mismo que esto, por lo tanto puedo sustituir esto por esto. Y este es lo mismo que esto, entonces puedo sustituir esto por esto de aquí, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo para ver qué es lo que nos queda. Llegarían a esta expresión que es la que tengo por aquí. Pero si se fijan, pues aquí otra vez tengo la diferencial del calor, ¿vale? Se fijan, otra vez tengo esa diferencial del calor. Para ir empaquetando, por así decirlo, esta expresión, vamos a definir que esto de acá arriba es delta T1 y esto de acá abajo es delta T2, ¿sale? Pues son constantes, ¿sí? Entonces me queda de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Ahora voy a despejar, si se fijan, dq está en el denominador y es el mismo, lo puedo factorizar. Lo factorizo, lo mando a este multiplicando para acá y este lo paso dividiendo y me queda esta expresión de aquí, ¿vale? Y si se fijan, a estas me queda una diferencial y otra diferencial, puedo factorizar las diferenciales y otra vez me vuelve a quedar esa diferencial, ¿sale? Entonces nada más integro de este lado e integro de este otro lado, donde los límites de integración van a ser pues hasta los calores de entrada, perdón, de las temperaturas de entrada hasta las temperaturas de salida. Estos son los límites de integración. Y me queda esta expresión, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues esto es una constante, ¿sale? Entonces está bien facilito ese integral, chicos, si quieren intenten. Entonces me acuerdo de mis definiciones de delta T y si me fijo me queda aquí una delta T y aquí me queda otra delta T. Entonces estas delta T las puedo poner así y me queda que precisamente el calor es igual a coeficiente global de transferencia de calor por el área superficial por estas diferencias de temperatura dividida entre el logaritmo natural de esa relación de deltas, ¿vale? Entonces, si yo recuerdo otra vez,
Ya les había dicho esta definición de la transferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área superficial por el delta T, ¿sale? Este delta T que sería, en este caso, es un delta T promedio, ¿sale? Entonces sustituyo lo que vale Q. Esta Q la igualo con esta de aquí y me queda esta expresión, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí está UAS y aquí está UAS. Puedo cancelar este término con este término y ¿qué me queda? Me queda delta Tm, donde esta delta Tm se define como el delta media logarítmica, ¿sale? Que precisamente es una forma que se prefiere utilizar para calcular deltas de temperatura media a partir de esta expresión, ¿sale? Que es el delta T del media, pero logaritmo. No es como una media de calcular una media de uno más otro y dividido entre dos, no. Esta es una media logarítmica, ¿sale? Y se calcula de esta manera y lo obtuvimos a partir del análisis de este intercambiador de calor a flujo de cocorriente, ¿sale? Entonces, aquí hay que resaltar algo, chicos. Esta expresión la vamos a utilizar un montón, ¿sí? Pero quiero que noten algo. Dependiendo del tipo de intercambiador de calor que estemos utilizando, va a ser cómo se calculan estos deltas, ¿sí? Nosotros lo hicimos para flujo paralelo o cocorriente y llegamos a estas expresiones, ¿vale? Ojo aquí. A lo mejor alguien me va a decir, alguien que sea muy atento, profe, pero estas no son iguales que estas. Y no. Lo que pasa aquí, chicos, es de que precisamente por el análisis como lo hice, precisamente aquí me quedaron los signos invertidos, pero si usas estas o si usas estas, llegas al mismo resultado. Y quiero que lo intenten darle valores aquí y van a ver que van a llegar al mismo resultado, ¿sale? No importa. Llegan al mismo resultado. El chiste es de que los dos tienen que estar movidos de los signos para que llegues al mismo resultado, porque pues si me mueves uno y el otro no, entonces sí te va a dar un resultado diferente, ¿sale? Ojo con eso. Pero les sugiero que cuando hagamos ejercicios, pues utilicen estas, ¿sale? Para que no se hagan bolas. Estas son, así se calcula el delta de temperaturas para flujo paralelo o cocorriente. Para calcular cómo se calcularía el delta de temperaturas para contraflujo, tendríamos que hacer el mismo análisis, pero aquí tendríamos que hacer el análisis a contraflujo y vamos a llegar a esta solución, ¿sale? Esta sería la solución a la que llegaríamos. Esos son los deltas de temperatura, ¿sí? Ojo, estas expresiones de aquí también se utilizan con intercambiadores de flujo cruzado, porque vamos a llegar a esos ejercicios y a lo mejor se van a preguntar, pero ¿cómo calculo los deltas cuando es un flujo cruzado? No es contraflujo ni es paralelo. Entonces les digo, pues se calculan así, ¿sale? Con esta misma se calculan. No se me hagan bolas, ¿sí? Entonces estas ecuaciones van a ser importantes que las conozcan, chicos. Les van a ayudar mucho para solucionar los ejercicios. Ok. Miren, y precisamente el delta T1 y el delta T2 son los cambios de temperaturas en ambos extremos en un intercambiador de calor. Y precisamente aquí tenemos el perfil de temperaturas que se obtiene de un intercambiador de calor a contracorriente, ¿sale? Si se fijan aquí, el delta T1 sería la temperatura de entrada menos del agua caliente menos la temperatura de salida del agua caliente. Vamos a ver. Sí, miren, temperatura de entrada del agua caliente menos la temperatura de... no, me equivoco ahí, chicos, ¿sale? Ahí no me hagan caso, ¿sale? Pero si se fijan, aquí tenemos estos deltas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, no, sí, precisamente de entrada caliente y la de salida de la fría. Sí, la de salida de la fría, sí. Y el delta otro de acá, pues precisamente es el de la salida de la caliente y es el de la entrada de la fría. Vamos a ver. Sí, exactamente. Bien, estos deltas se obtienen precisamente de un análisis gráfico de este tipo, ¿vale? O del análisis que acabamos de hacer anteriormente, ¿sale? Y esto sería para un intercambiador, Dios mío, para este tipo de intercambiadores de calor, ¿sale? Para de flujo contracorriente, ¿sale? Así es como se comportan los perfiles de temperatura, ¿sí? Entonces, algo importante que hay que analizar cuando estamos checando este tipo de intercambiadores de calor, chicos, precisamente es pues los otros tipos de intercambiadores que tenemos, ¿no? Que son intercambiadores de pasos múltiples y de flujo cruzado, ¿vale? Y el uso y algo que se llama uso de factor de corrección, ¿vale? Entonces, cuando nosotros analizamos
estos otros tipos de intercambiadores, nosotros podemos aplicar este mismo análisis que hicimos acá arriba, ¿sale? Este mismo análisis, pero aplicando algo que se llama factor de corrección, ¿sale? Ese factor de corrección lo vamos a aplicar directamente en el cálculo de el cambio de, más bien el delta de temperaturas de media logarítmica, ¿sale? El cambio de temperaturas media logarítmica lo vamos a multiplicar por un valor que se llama f. Ese valor de f se le llama factor de corrección, ¿vale? Entonces acuérdense que este delta t, pues precisamente se puede calcular, se calcularía de esta manera para un sistema a contraflujo, ¿vale? Entonces, f puede valer valores entre 0 y 1, chicos. Entre 0 y 1 puede valer f. Si f es igual a 1, quiere decir que tenemos un intercambiador de calor a contraflujo, ¿sale? Así, si f es igual a 1 es que estamos trabajando con los intercambiadores de calor, los que ya habíamos visto acá arriba, ¿sí? Pero si no es igual, si no es un intercambiador de calor a contracorriente, o sea, que es de pasos múltiples o de flujo cruzado, tenemos que obtener el valor de f para utilizarlo en nuestros cálculos. ¿Cómo calculamos f? Pues f, para calcular f, hacemos uso de unas gráficas que precisamente ahorita voy a mostrar. Pero para poder leer en esas gráficas tenemos que calcular dos parámetros, que son este parámetro P y este parámetro R, ¿sale? Que se calculan a partir de las temperaturas de entrada y de salida en mi intercambiador de calor, ¿sale? El subíndice 1 y 2 indica entrada y salida, respectivamente. Y si se fijan, tenemos T's mayúsculas y T's minúsculas. La T mayúscula indica el fluido que va por la coraza, por la parte externa. Y la temperatura y la T minúscula indican los fluidos que vayan por las tuberías, ¿sale? En el intercambiador de calor. Entonces es bien importante saber qué fluido va por la coraza o por la parte externa y qué fluido va por la tubería, porque dependiendo de cuál vaya en qué parte, son los valores que ustedes van a tener que sustituir de temperatura aquí, ¿sale? Ahora, vamos a resaltar algo. P y R, vale. P puede tener valores entre 0 y 1 y R puede tener valores entre 0 y infinito. Vamos a analizar los casos extremos de R. Cuando R es igual a 0, es cuando tenemos un cambio de fase. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de fase, bueno, es más bien, tenemos un cambio de fase del lado de la coraza, ¿sale? O del lado del casco. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hay un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Entonces estas dos temperaturas van a ser iguales, por lo tanto, esta R va a valer 0, ¿sale? Si R tiende a infinito, tenemos un cambio de temperaturas por la parte de los tubos, de las tuberías, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que la temperatura al inicio y al final va a ser la misma, entonces esto va a quedar un 0 y cualquier número dividido entre 0, pues te va a dar una indeterminación, ¿sale? Se pone como infinito, ¿sale? Cuando tenemos un cambio de fase por los tubos, ¿va? Y aquí están precisamente las figuras que les digo que vamos a hacer, de las cuales vamos a hacer uso, ¿sale? Entonces, si se fijan, dejen esto lo muevo para acá porque veo que no alcanzan a ver. Entonces, aquí tenemos diferentes figuras, ¿sale? Dependiendo del intercambiador de calor que tú estés analizando, ¿sale? Vas a tener que irte a esa figura. Si se fijan, hasta estas figuras ya traen, estas figuras son del Sengen, chicos, los pueden checar en el Sengen, ¿vale? Aquí nada más para que las puedan ver. Si se fijan, aquí hasta ya te ponen los dibujitos, o sea, ni siquiera tienen que batallar, más tienen que ver que el dibujito sea como el del intercambiador de calor del ejercicio que estés haciendo, a menos que estés haciendo un ejercicio que no te ponga el dibujito, entonces pues sí, tienes que acordarte precisamente en lo que te diga el texto, tienes que obtener precisamente de qué tipo de intercambiador de calor están trabajando en ese ejercicio. Entonces, si se fijan, aquí nosotros para poder calcular el factor, precisamente el factor de corrección para el intercambiador de calor, necesitan calcular P y necesitan calcular R. Entonces, pues nada más tendrían que irse aquí y precisamente el valor que les haya dado de P, tienen que subir hasta que cruce con la línea del valor de R que ustedes hayan obtenido y después nada nos vamos a este otro eje y leemos el valor de F. Así de facilito, chicos. Ya lo han hecho para los otros ejercicios cuando precisamente calculamos los valores de teta, si se acuerdan, ¿vale? Entonces, esta figura es para intercambiadores de calor de un solo paso por la coraza y 2, 4, 6, 8, cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos, ¿sale? O sea, puede ser n pasos por los tubos, no importa.
Esta otra figura que tengo por acá abajo es precisamente para 2 pasos por la coraza, porque si fijan, el tubo se sale de la coraza y vuelve a entrar, quiere decir que fueron 2 pasos por la coraza, y pueden ser 4, 8, 12, cualquier número de veces que pase por los tubos, o sea, el número de veces, cualquier número de veces que dé vueltas de la tubería por dentro del intercambiador, ¿sí? Aquí tenemos estos otros, que precisamente... Estos son para los de flujo cruzado. Oh, Dios mío. Este es para flujo cruzado. Y este es para flujo cruzado de un solo paso, ¿sale? Y este es no mezclado, ¿sale? Este es flujo cruzado, este también es flujo cruzado, pero este es flujo cruzado, este es flujo cruzado mezclado, ¿sí? ¿Sí? Ah, no, este es flujo cruzado no mezclado y este es para flujo cruzado mezclado, ¿sale? Cuando digan que el intercambiador de calor sea de flujo cruzado no mezclado, van a utilizar esta tabla, y cuando digan que el intercambiador de calor es de flujo cruzado y mezclado, van a tener que utilizar esta otra tabla, ¿sale? Creo que no debe de haber tanto problema en entender eso, chicos, ¿sí? Lo vamos a ver en los ejercicios, no se preocupen, ¿no? Entonces, esa sería toda la parte de teoría de esta sección. En el próximo video vamos a empezar a resolver precisamente ejercicios ya como tal de esta parte, donde vamos a aplicar esta metodología para hacer análisis en intercambiadores de calor. Van a ver que es relativamente sencillo, chicos, no se preocupen, ¿vale? Creo que la parte más complicada, o lo que se podría complicar más, que no es complicado, sino está lachudo, es si no les dan el coeficiente global de transferencia de calor. Si no se los dan, entonces pues, ya hay que calcularlo, y ya vieron que tenemos que utilizar expresiones, está un poquito largo, pero no es nada imposible ni nada que no se pueda hacer, ¿saben, chicos? Entonces, yo creo que hasta aquí terminamos el video. Este es video corto, es meramente teoría. Si queda alguna duda de algo, por favor no duden en ponerlo en la parte de los comentarios. Manden mensaje por la plataforma de Teams o correo electrónico. Sin más por el momento, me despido, chicos, que pasen muy buenas noches y cuídense mucho y que descansen. Hasta luego.